Buenos días. Esta es una clase para los estudiantes de la IBC. Es la clase número 3 de la asignatura de Ecología Médica. El tema que vamos a desarrollar a continuación será lo que es la cinecología. Solamente veremos un tema debido a que la cinecología abarca varios aspectos los cuales vimos en la clase anterior, tales como las cadenas tróficas y cuáles son los componentes dentro de ella, así como lo que es la población y el ecosistema. La cinecología estudia las relaciones entre las distintas especies de una comunidad o biocenosis y entre los ecosistemas de la Tierra. Esta rama de la ecología estudia la composición y estructura de las comunidades formadas por especies diferentes, los cambios que ocurren en el tiempo, las relaciones entre las especies de la comunidad, entre otros aspectos. La cinecología puede enfocarse desde dos puntos de vista, los cuales son el estático y el dinámico. El estático es la cinecología descriptiva, mientras que el dinámico la cinecología funcional. La cinecología estática o descriptiva describe los grupos de organismos que viven en un determinado medio. En este modo se obtienen los conocimientos precisos sobre una composición específica de grupos, abundancia, frecuencia, constancia y distribución espacial de las especies, o sea que tanta cantidad de especies, plantas o algo en específico hay en una zona. La cinecología funcional, por otro lado, en esta se presentan dos puntos importantes. De un lado podemos describir una evolución de dos grupos y así examinar la influencia que hace aparecerlos en un determinado lugar, las cuales son condiciones necesarias para que se presente una comunidad, tomando en cuenta el tamaño de esta y los factores que el medio ambiente presenta para la subsistencia de los diferentes organismos. Aquí está lo que es a nivel organizacional, está lo que es el individuo, que forma lo que es la población, y una comunidad es un conjunto de poblaciones que forman un ecosistema. Por otro lado, también se puede estudiar los transportes de materia y energía entre los diversos constituyentes de un ecosistema o que conduzca a la idea de cadena alimentaria, de pirámide, de bioma, de energía, de productividad y de rendimiento. Aquí podemos ver lo que ya hemos visto en la clase anterior acerca de las cadenas tróficas, en el cual consiste en que hay lo que son los productores, los consumidores primarios, secundarios, terciarios y descomponedores. Todos estos conforman un ciclo que es necesario para la subsistencia y el equilibrio del medio ambiente. Los niveles tróficos también en cada bioma, como vimos, las praderas, lagos, océanos, en los cuales los productores, consumidores primarios, secundarios y los descomponedores van a variar. En el ciclo de la energía y la materia, el flujo que conlleva a cada uno de estos. La cinecología la podemos entender bien. Para poder entender bien la cinecología, antes hay que recordar algunos aspectos esenciales de la ecología. El ecosistema está formado tanto por factores bióticos como por factores abióticos. Los bióticos, que son componentes vivos como los animales y vegetales, y los abióticos, que son componentes que no tienen vida, como por ejemplo la luz solar, temperatura, salinidad y el agua. Aquí vemos que básicamente está compuesto por lo que es la biocenosis o el biotipo, el lugar en donde se genera la vida y la vida que se desarrolla en esta, que forma un ecosistema. La sucesión ecológica. Los ecosistemas cambian a lo largo de un tiempo. El proceso de transición ordenada de una comunidad a otra en un ecosistema se denomina sucesión ecológica. Esta sucesión ecológica es un proceso en el cual los ecosistemas experimentan cambios lentos pero significativos a medida que avanza la comunidad biológica.
Hay dos tipos de sucesiones ecológicas, las cuales son las primarias y secundarias. Las primarias son sucesiones en las que se desarrolla en una zona carente de una comunidad preexistente, es decir, que se inicia en un biotopo virgen y que no ha sido ocupado previamente por otra comunidad, como ocurre en las dunas. Ahora las secundarias, la sucesión secundaria es aquella que se establece sobre una ya existente. Por ejemplo, una comunidad biológica puede ser destruida por perturbaciones naturales o degenerada por el hombre y sustituida por otra comunidad biológica. Los incendios, tormentas y las inundaciones son ejemplos de perturbaciones naturales, aunque ya como bien hemos dicho, también esto se puede deber a el hombre. La actividad humana, como la tala y la pesca excesiva, pueden cambiar una comunidad biológica a tal punto que resulte situándose otra verdaderamente diferente, debido a los cambios que hay en el medio ambiente. La sucesión secundaria existen pues los seres vivos preexistentes, aparecen nuevos seres vivos que compiten. Especies pioneras y tardías están en la primera parte, como ya habíamos dicho, una zona o un biotopo virgen carente de mucha vida, por así decirlo, y después esto va en una sucesión progresiva hasta la evolución del ecosistema, que ya sería en una segunda fase. Pero puede también aquí haber una regresión. La primera etapa de la sucesión ecológica son conocidas como inmaduras, con menos especies de plantas y animales. A medida que avanza la comunidad se hace siempre más compleja, acumulando más especies y siempre más especializada en su dieta alimentaria y la forma en la cual interactúan con plantas y animales en la red trófica. La última etapa, la sucesión ecológica, es la comunidad clímax, donde se establece un equilibrio entre la comunidad biológica y su medio físico. Aquí, como vemos, la sucesión ecológica y los conceptos de madurez. Madurez ecológica es el estado del ecosistema en cada etapa de la sucesión. En la primera etapa, los ecosistemas son inmaduros y tienen especies poco existentes, las cuales se les consideran pioneras. En la última etapa, los ecosistemas son maduros y tienen especies especialistas. La comunidad clímax es la etapa final, la de máxima madurez, y una regresión es un proceso inverso a la sucesión, lo cual supone una vuelta atrás o rejuvenecimiento del ecosistema. Todos estos aspectos son importantes para poder entender la composición de las especies en un ecosistema y saber cuántos individuos, biomas, superficies o cubierta por cada especie hay en existencia, midiendo la cantidad de especies distintas y la abundancia relativa de cada una de ellas, para conocer cuáles son las especies dominantes y raras en un ecosistema. Aplicaciones de la cinecología. Una aplicación dentro de la rama de la cinecología es comprobar los índices de diversidad de varios sitios y relacionarlos con la contaminación por metales pesados que hay en el suelo y en las plantas de esos sitios. Continuemos. A través de algunos estudios se ha visto que la contaminación reduce la diversidad de un ecosistema y por tanto la degenera. Las especies, tanto vegetales como animales, tienen un mínimo de tolerancia a la contaminación. Superando este límite, las especies más vulnerables o menos complejas empezarán a disminuir, degradando y modificando el ecosistema. Aquí podemos ver una imagen en la cual se muestra los diversos contaminadores, los cuales son el drenaje urbano, los vertederos, las gasolineras, fluctuaciones del saneamiento, residuos de almacenamiento de productos industriales, principalmente esto, y también lo que es la agricultura y la ganadería. O sea, el desarrollo de la sociedad, de la humanidad,
tiende a causar una sobreexplotación de la tierra y de algunos otros recursos, lo cual ayuda a que, bueno, pues más bien desfavorece el medio ambiente. Aquí podemos ver otra imagen en el cual se muestra la contaminación del agua, que puede ser por, como ya hemos dicho, la ganadería y también el cultivo, los residuos químicos que son vertidos a veces en el agua, las fugas de gas, y pues todo esto hace que se contaminen, por lo cual hay que clorar el agua para que pueda ser de consumo humano. Y parte de esta agua va hacia las fosas sépticas que vuelven al mar a contaminarlo. Efecto de la contaminación por metales pesados. Ahora veamos esta parte. La peligrosidad de los metales pesados es mayor al no ser química ni biológicamente degradables. O sea, al contrario, como ocurre con los animales, estos no vuelven a la tierra y vuelven en forma de sustancias que puedan ser reutilizables. Una vez emitidos, pueden permanecer en el ambiente durante muchos años. Además, su concentración en los seres vivos aumenta a medida que son ingeridos por otros, por lo que la ingesta de plantas o animales contaminados pueden provocar síntomas de intoxicación. Y esto va dirigido hacia las personas. Aunque algunos de estos elementos del grupo de los metales son micronutrientes esenciales para la vida de los seres vivos, como lo son el cobre, el plomo, zinc, mercurio, aluminio y arsénico, en altas cantidades son devastadores contaminantes, ya que contaminan el aire, el agua y la tierra utilizados por las plantas y los demás eslabones de la cadena trófica, e incluso el ser humano se ha visto envuelto en contaminaciones por alguno de estos metales al consumir agua contaminada. Efectos sobre el ser humano. Sus efectos son de tipo genotóxico, es decir, que producen mutaciones en el ADN y desmielinización, disculpe, y desmielinizantes, por lo que afecta el sistema nervioso central. Aquí está una imagen en la cual muestra las vías de ingreso del metabolismo por mercurio, que puede ser por contaminación del aire, por contacto directo o por alimentarse con animales que hayan sido afectados por esta sustancia. La respiración por el vapor de mercurio afecta a los pulmones y luego el cerebro, mientras que en la alimentación y por el contacto directo afecta la sangre, los pulmones, el cerebro y los riñones, ya que hay un contacto más directo los diferentes, con los diferentes órganos. Esto se ve reflejado en la orina, en las heces y en el sudor. Además de afectar el medio ambiente, los seres humanos están expuestos a estos elementos. Un ejemplo son las personas que trabajan en las industrias de extracción de metales y la fabricación de objetos mediante estos elementos. El problema aquí es que estos elementos son de uso cotidiano, aunque no lo parezcan, y están presentes en muchos de los productos los cuales vemos día a día. Por ejemplo, el mercurio en las fuentes de contaminación está la actividad volcánica, la minería, los residuos industriales de laboratorio, las industrias papeleras y también las baterías. En lo que corresponde a la contaminación por cobalto está lo que son los imanes y el esmalte de uña, al igual que las prótesis hechas con este material. En correspondencia al cromo son objetos de trabajo como el acero, el curtido en cuero, algunos tipos de madera y también el cromado. En relación con el plomo está lo que son las baterías de auto, la gasolina, el plástico, juguetes de cerámica, cosméticos, municiones, soldaduras y varias otras cosas
cosas que en realidad no son, pues se ven a diario. Y pues muchas de las personas lo utilizan. Cinecología en las plantas. Otro aspecto relacionado con la cinecología es la clasificación de las especies según la altura sobre el suelo de sus tejidos perennes, lo que se mantienen vivos durante el invierno, claro está, contando el número de plantas que pertenecen a cada clase, de manera que no se distingue entre la especie sino entre la clase de plantas. Este estudio se basa en las diferentes estrategias a las que recurre la vegetación para sobrellevar las inclemencias del clima durante las estaciones de verano o invierno, o sea, de sequía o de un frío extremo. Christian, según el modelo de Around Here, un ecólogo y botánico danés, ciertas zonas climáticas son apropiadas que otras para determinadas formas de vida en lo que corresponde a las plantas. Tipos bióticos de Raunhier, basado en las adaptaciones para sobrevivir en el periodo favorable, o sea, de frío invernal o de sequía estival. Las adaptaciones se relacionan con la protección que reciben los meristeros apicales, en lo que corresponde a fanerófitos, camelofitos, hemicrotofitos, critofitos, geofitos, helófitos, hidrofitos y terófitos. O sea, todo esto está relacionado más que todo con la altura de las plantas y la manera en que éstas pueden subsistir en los diferentes cambios climáticos que se producen al pasar de los años o en las diversas zonas en las cuales se presentan. En los trópicos húmedos, un 61% de todas las plantas son fanerófitas, es decir, árboles y arbustos cuyas yemas de renuevo se elevan en el aire más o menos unos 25 centímetros por encima del suelo y por eso están desprotegidas y expuestas a heladas y sequías. En los desiertos, por el contrario, entre un 42% y un 92% son terófitas. Estas plantas son anuales, es decir, mueren cuando las condiciones climáticas son extremas y perduran como semillas. Ellas inician en un ciclo cada año con la desventaja de que al desarrollarse siempre de nuevo y por eso necesitan mucho tiempo para que funcione en un sistema vegetativo y que retoñen hasta florecer y dar frutos. Otra posible aplicación de la cinecología puede ser el estudio de la distribución en el espacio de los organismos de distintas especies, que puede ser de forma aleatoria, forma uniforme o de una forma agrupada. En la disposición en forma aleatoria, todos los puntos en el espacio tienen la misma posibilidad de ser ocupados por un organismo. La presencia de un individuo en cierto punto en el espacio no afecta la ubicación de otro individuo. No hay interacciones entre varios individuos ocupando el mismo hábitat. Disposición uniforme. Todos los puntos en el espacio tienen la misma posibilidad de ser ocupados por un organismo. En este caso, la presencia de un individuo en cierto punto en el espacio así afecta la ubicación de otro individuo en el espacio. En este caso, si hay interacción, ya sea una interacción negativa entre varios individuos, conocida como competencia. Y eso es lo que corresponde a la competencia por espacio, por agua, por alimento y por, ¿cómo se dice? Así, por reproducción. Disposición agrupada. Los puntos en el espacio pueden tener o no la misma posibilidad de ser ocupados por un individuo individuo o todos. Tienen la misma posibilidad de ser ocupados. La presencia de un individuo en cierto punto del espacio afecta la ubicación de otro individuo. En este caso puede existir
o no condiciones homogéneas del hábitat, y hay interacciones positivas con grupos de migración, agrupaciones de dormideros, agrupaciones para reproducirse y agrupaciones sociales. O sea, aquí más que todo hay interacciones positivas en las cuales benefician a las diferentes especies unas de otras. Muy bien, eso sería todo por la clase de hoy. Nos veríamos hasta otro momento. Cuídense y nos vemos.